Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy estamos con la asambleísta Cristina Reyes, que desde hace muy pocos días conforma también el Comité de Administración de la Legislatura, el famoso CAL. Cristina, bienvenida a este espacio. Queríamos conversar contigo con el reto de asumir el CAL, cómo dividirse más en más temas de trabajo por el país en el Congreso Nacional, en la Asamblea Legislativa, perdón. Gracias, Claudia, por este espacio. Y bueno, asumo con compromiso y responsabilidad estas nuevas funciones que sí, créeme, implican muchísimo más trabajo de la carga normal que ya tenemos. Soy parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Seguridad Social y también de cumplimiento y vigilancia de nuestros jubilados, de las deudas con nuestros jubilados. Son de las comisiones que más trabajan en la Asamblea Nacional. Sin embargo, contenta desde esta nueva responsabilidad en la que se marca la agenda legislativa, se califican los proyectos de ley, se conforman las comisiones que luego tienen que hacer investigación, algún acto reñido por la ley o la ética de parte de los legisladores. Y ya lo dije, mi afán es llegar con una actitud propositiva, colaborativa, pero con la misma firmeza y crítica que me ha caracterizado. Y más aún cuando ustedes aceptan o no temas de fiscalización, procesos de seguimiento, cuando hay dudas y se quiere aclarar ciertas situaciones. Yo en algún momento califiqué duramente al Consejo de la Administración Legislativa como el Consejo de la Alcahuetería Legislativa. Eso derivó que el expresidente José Serrano, destituido por la Asamblea Nacional, me colocara una sanción de 10 días, porque en un canal de televisión yo les dije, ¿cómo es posible que esa instancia administrativa haya archivado prácticamente, inadmitido 2 juicios políticos contra el ex vicepresidente Jorge Glass, hoy en la cárcel, sentenciado por delitos de corrupción, investigado por otros? Por suerte, esta actitud se ha modificado, ha cambiado la Asamblea Nacional, y a raíz creo que de la crisis interna que sufrió el partido oficialista, ha entendido que no se puede represar. No puede haber comisión de archivo, todo tiene que ser analizado, evaluado y por lo tanto dar una respuesta a quienes exigen un juicio o un proceso legal o cualquier tema que involucra a la legislatura. O sea, y más allá, las competencias que tiene cada instancia, el Consejo de la Administración Legislativa, cuando se presenta un juicio político, solamente tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos para ese juicio político, no entrar a una especie de tribunal de valorar las pruebas o ese tema. Estamos ahora sometidos a una reforma profunda a la ley de la orgánica de la función legislativa, a propósito de lo que dices de la comisión de archivo. ¿Cuántos juicios políticos se han quedado en la comisión de fiscalización y no han pasado al Pleno de la Asamblea Nacional? Estamos haciendo algunas reformas importantes para darle agilidad a esos procesos y que sea el Pleno de la Asamblea los que decidan los destinos de estos juicios políticos. El Pleno de la Asamblea y que todos además asuman la responsabilidad con nombre y apellido de quien decide pasar un juicio o detenerlo cuando hay temas tan polémicos y tan complejos para el país como lo que vivimos con el ex vicepresidente Glass. Ahora, Cristina, dentro de el CAL, ¿cuáles nomás son las tareas? Porque a veces la opinión pública escucha el CAL, pero no sabe efectivamente todo el trabajo que ustedes llevan adelante, incluida la propia presidenta de la Asamblea, con lo que es la administración de la legislatura en el país. Sí, bueno, ahora que ya he asistido a 3 reuniones, y bueno, está definido dentro de la ley las responsabilidades de esta comisión de administración. Como he dicho, son calificar los proyectos de ley presentados por todos los legisladores en distintas temáticas, que luego se derivan a las distintas comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. Hoy, por ejemplo, calificamos 13 proyectos, muchos vinculados a temas de agricultura, biodiversidad, reformas al Código de Trabajo, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Todo esto previo a un análisis de la Unidad Técnica Legislativa que califica también la constitucionalidad de dichos proyectos.
Por otro lado, se marca también agenda legislativa. Por ejemplo, hace poco aprobamos el cronograma de lo que será este año. Los procesos internos que se deben fortalecer desde la Asamblea en temas de institucionalidad, lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, transparencia legislativa. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también el CAL admite a trámite las denuncias que los propios legisladores pueden hacer contra otro legislador si ha cometido alguna infracción contra la ley. Hace poco, a propósito del tema de la asambleísta Galarza, aprobamos la conformación de una comisión multipartidista de investigación que luego el Pleno ya designó a 3 legisladores. Y bueno, básicamente la agenda legislativa se marca allí. Qué importante entonces tener también voces que difieran, que disientan, que puedan de alguna manera también... Hoy no se resolvió nada, pero a propósito de este error que se deslizó en la ley de comunicación, en cuanto al tema de servicio público, sí, o derecho humano. Sí, y no tomamos una resolución, pero el hecho es que se analizó que sí se eliminó de la legislación a la comunicación como un derecho público en el artículo 71, sin embargo en el artículo 5, cuando definen el rol de los medios de comunicación, hablan de servicios públicos. Todavía se le vincula el tema del servicio público. Dijimos, la Asamblea tiene que asumir este rol, y si hay que hacer una reforma de la manera más inmediata luego del tratamiento del veto, habrá que hacerlo. Y además es muy interesante que ustedes asuman que cometieron errores. Eso es clave para que todos los ciudadanos, digamos, efectivamente la Asamblea funciona y puede reconocer que tampoco es infalible. Puede cometer errores, pero es importante que lo reconozca. Por supuesto. Y cuando se cometen los errores hay que asumirlos y luego hay que tomar inmediatamente las soluciones que estén dentro de la legalidad, por supuesto, pero que se puedan. El propio gobierno dijo que iba a enviar otro paquete de reformas. Bueno, la Asamblea también puede tomar la iniciativa de reformar, pero que no quede la duda de que existió siempre el espíritu reivindicativo de la libertad de expresión como un derecho, algo que fue mermado por la ley pasada, por el gobierno pasado, a través de estas instancias administrativas que eran juez y parte y que se eliminaron de la ley. Pero un error se puede deslizar, asumir la responsabilidad y a remediarlo inmediatamente. Retomando el tema de las comisiones de las que es parte Cristina Reyes, ¿cómo analizar las declaraciones del señor presidente sobre los dineros que se van a recaudar, ir hacia el mundo de los jubilados? No sé cuánto tiempo van a tomar a ustedes evaluar esta posibilidad de pagar esa deuda del Estado con dineros que se recauden de temas de corrupción. Bueno, a mí me parece que el presidente no puede confundir una lucha que es importante, de lucha contra la corrupción, con los malos funcionarios públicos que han fallado al Estado, la necesidad de recuperar esos dineros y que, bueno, esta trama de los 11 millones tiene que ser investigada. Y trama de que alguien dice, entraron en mi cuenta y no sabía de quién eran, o sea, son volúmenes tan grandes que es una locura. Bueno, ese tema tiene que ser investigado, pero no se puede tomar aquello como una victoria completa, cuando faltan muchos temas importantes por investigar en los sectores estratégicos, petroleros, y rastrear donde estos grandes capitales se han escondido, seguramente en paraísos fiscales. Pero lo otro es una responsabilidad del gobierno, una deuda que mantiene el gobierno desde hace muchos años con nuestros maestros jubilados, y la deuda se acercaba a los $1.000 millones. Este gobierno, no desconozco, ha hecho algunos esfuerzos, pero aún falta. Y además reconoce la deuda, la cual es un paso importante. No podemos supeditar una lucha contra la corrupción y la posibilidad de recuperación de dineros al pago de la deuda a nuestros jubilados. Acabamos de aprobar una ley interpretativa para devolver el derecho que Rafael Correa le arrebató a 8.000 maestros jubilados entre el año 2008 y 2010, que no les pagó completo sus bonificaciones jubilares. Pues hoy es ley y el presidente de la República deberá encontrar un cronograma de pagos, deberá encontrar los mecanismos para pagar cuanto antes a nuestros jubilados. ¿Cómo garantizar el funcionamiento del IES y que no se convierta en una institución que dentro de 10, 15, 20, 30, 40 años no tenga para devolver las pensiones jubilares? Bueno, a los jubilados y a quienes aportamos, Cristina como asambleísta aporta al seguro, todos aportamos al seguro, en espera de que en un momento dado podamos jubilarnos. Llevo años advirtiendo al país que el ahorro nacional que representa estos aportes que hacemos, trabajadores asegurados, los empresarios, también el gobierno en su doble rol de patrono y también regulador de alguna manera del sistema, ha sido sometido a una serie de medidas antitécnicas, en el sentido de que hemos tenido a los gobiernos de turno siempre como fieras voraces dispuestos a meterle la mano y a comerse los recursos del Seguro Social.
Lo digo por los se convierte en una especie de caja en donde el gobierno de turno, cuando necesita, utiliza, y sí, eso no puede ser. Y se ha normalizado como que eso está bien, y no está bien porque es plata de los trabajadores asegurados y de los jubilados. ¿Cómo es posible que haya más de 10.000 millones de dólares invertidos en bonos del Estado? Eso para cubrir las urgencias fiscales del régimen. ¿Cómo es posible que haya 250 millones de dólares que se invirtieron en el proyecto salpicado de corrupción, un culebrón llamado Toachi Pilatón, donde también está involucrado el ex vicepresidente Jorge Glass? Dineros que pudieron bien ser invertidos en ampliar la cartera de inversiones, créditos hipotecarios, créditos quirografarios, inversiones rentables para el país, bolsa de valores. Bueno, tantas opciones que hay, pero no, le metieron la mano. ¿Cómo es posible que el gobierno de Correa haya dejado de pagar cerca de 4.000 millones de dólares en los 3 años que se dejó de hacer el aporte al Fondo de Pensiones Jubilares, el 40% para el pago de las pensiones de nuestros jubilados? Y así podría seguir enumerando una serie de medidas. Hoy el presidente del directorio, el señor Granda, nos dice algo que ya sabíamos, que hay emergencia, que el IES está en riesgo, y cuidado se le ocurre pensar que la salida está en trasladar la responsabilidad o la solución de salvar al IES al trabajador asegurado, aumentando el porcentaje de aporte que tenemos que hacer o aumentando los años de jubilación. Es decir, se llevaron el IES en peso y ahora resulta que va a ser el trabajador asegurado el que pague los platos rotos. No estoy de acuerdo. Hay que tomar medidas, sí. Hay que hacer una auditoría seria, lo estamos exigiendo, del estado de cada uno de los fondos, de cuánto dinero queda, de cuál es la sostenibilidad a largo plazo y qué otras medidas técnicas se pueden... El IES está inflado, una serie de personal administrativo sobre todo, yo no hablo de médicos, de enfermeras, pero sí lo inflaron de una manera descomunal, y eso sin duda aumenta el gasto corriente y aumenta el gasto improductivo del seguro social. Hay una serie de temas, seguro social es uno, pero también derechos de los trabajadores, cómo ir combinando también garantías para el patrono, para el inversionista, que cumpla con los parámetros y regulaciones, pero que al mismo tiempo tenga confianza de que su inversión es positiva. Veíamos análisis a inicios de este año, ahora en enero, de que muchas veces los costos de producción en Ecuador son más altos por las conquistas de los trabajadores. ¿Cómo lograr equilibrios en donde todos seamos beneficiarios y no generemos problemas? Bueno, primero decir que debemos vivir en un país que respete los derechos de los trabajadores y que de ninguna manera esos derechos se vayan a poner medidas que vayan a ser regresivos. Hemos logrado algunas conquistas y tienen que respetarse. A propósito del seguro social, va concatenado. Si se amplía el mayor número de personas trabajando de manera formal, si se los formaliza con empleo productivo, se aumenta el mayor número de cotizantes al seguro social, y eso por supuesto que le brinda mayor sostenibilidad al seguro social a largo plazo. Estamos claros que necesitamos generar empleo productivo, y para eso hay fórmulas que funcionan y hay fórmulas que no funcionan. La inmensa carga tributaria que se generó en el gobierno pasado y que este gobierno todavía no remedia, porque todavía el anticipo al impuesto a la renta continúa, todavía el impuesto a la salida de divisas continúa, lo que encarece los costos productivos, porque la materia prima que se importa encarece los costos de producción, cuando tenemos todavía, cuando vamos poquito a poco con el tema de los tratados internacionales de acuerdos comerciales con nuestros socios estratégicos, pues minamos un poco, y cuando tenemos un código de trabajo que es muy rígido, y aquí sale el fantasma de la precarización. Nadie jamás estaría a favor de aquello, o de la flexibilización laboral, pero sí pensar en fórmulas que dinamicen al mercado productivo. La economía facilita a estudiantes universitarios trabajar por horas, que a veces en este momento hay una serie de elementos que no lo permiten. O sea, garantizar que la mayor cantidad de ecuatorianos trabajemos y aportemos al seguro, sí, de diferentes formas. Y también un programa de pasantías, pero que vaya acorde a la realidad, que vincule al joven para que pueda tener su primera experiencia vinculado a la rama en la que trabaja. Se necesita seguridad jurídica, Claudia, se necesita reglas claras, se necesita también un marco tributario y normativo que disminuya estos costos. Que nosotros, la campaña de la doctora Cintia Viteri, cuando fue candidata, ella decía: bajemos los costos de producción para que se pueda aumentar el salario de los trabajadores, y por ende también eso mejora en un círculo virtuoso las compras, las ventas, pero los costos de producción se pueden bajar desde otro lado, no tocando los salarios de los trabajadores. Ahora, ¿qué hacer? Un tema que está pendiente y latente en todo el país. ¿Qué hacer con la cantidad de migrantes venezolanos que tenemos? ¿Cómo lograr que exista una sana competencia entre ecuatorianos, pero también los venezolanos que necesitan ayuda?
¿Han pensado en algún tipo de normativa, de planificación para que no se precarice el trabajo de los migrantes, pero también que se garantice el trabajo de los ecuatorianos? Es que para eso está la entidad de control, para eso está el Ministerio de Trabajo, que tiene que precautelar y que tiene que hacer constantemente las visitas, las inspecciones a las empresas para que no utilicen la desgracia de tantos hermanos venezolanos que huyen de una guerra, que huyen de un sistema que los está asfixiando, matando, para que los contraten luego en situaciones precarias. Por eso he dicho que la precarización laboral es algo que tenemos que rechazar y para eso tiene que estar la autoridad de control. Luego también pensamos que para ampliar el mercado laboral y la posibilidad de que 5 millones de ecuatorianos que están en el desempleo, que están en el subempleo, que están en la informalidad. Es que la mayor cantidad de ecuatorianos están en la informalidad. Quienes tenemos pleno empleos es la minoría y eso no puede ser. Prácticamente la mitad del país está en la formalidad, la otra mitad del país no lo está y para eso necesitamos fórmulas que funcionen y hablamos de nuevas modalidades contractuales que dinamicen el mercado laboral. Tú ya lo mencionabas, el contrato por horas, respetando la proporcionalidad del salario básico unificado y respetando también los beneficios sociales, los beneficios de aportación al seguro social, etc. Pero para eso se necesita que haya voluntad por parte tanto del Ejecutivo como de los legisladores que aún no lo entienden. Creen que la estabilidad laboral se crea simplemente porque lo ponen en la ley. Creen que eliminaron el contrato a plazo fijo, que el contrato a plazo fijo le daba una gran oportunidad a muchos jóvenes, sobre todo de su primera experiencia laboral. Ninguna inversión en este país está garantizada, ninguna inversión. Y hablan de grandes multinacionales cuando no están pensando en las pequeñas tiendas, en los emprendedores, en las medianas empresas que podrían crear más empleo si no tuviéramos esta rigidez y también costos de producción tan altos. Es decir, hay que generar una serie de elementos, pero también es generar conciencia de la importancia de la flexibilización y otros elementos para que el país tenga mejores posibilidades y hasta el propio Seguro Social pueda recibir recursos. Yo le llamaría dinamización laboral y esto quiere decir nuevas modalidades contractuales, respetando los derechos de los trabajadores, pero que permitan incorporar a 5 millones de ecuatorianos que están en la informalidad a un trabajo productivo, formal, con beneficios de ley. Cristina, arrancamos nuevo año. ¿Qué proyecciones tenemos como Cristina Reyes en la legislatura para este año que inicia? En donde van a haber cambios de autoridades de la Asamblea en el mes de mayo. No sabemos si la señora Elizabeth Cabeza se reelija o no, pero sobre todo va a haber dinamización de las famosas comisiones legislativas que han sido un problema para varios de ustedes. Sí, nosotros muy respetuosos del tema de la legalidad, insistimos que ese asalto que se quiso hacer a mediados de la etapa legislativa de las comisiones, no era lo correcto. Algunas comisiones han avanzado, otras han rezagado el trabajo. Ojalá que esta reestructuración nos permita avanzar en temas que hay que avanzar. En mi comisión está rezagado, por ejemplo, el tema reformas a la seguridad social, el tema, como he dicho, de las reformas al Código de Trabajo. Todos los desastres que hicieron en la legislatura pasada y en el gobierno de Correa se han ido remediando poco a poco. Devolvimos las utilidades a los trabajadores. Ahora estamos devolviendo las utilidades a los trabajadores petroleros y del sector minero, que fueron 8 años arrebatados el 12% de sus utilidades por taras ideológicas del gobierno anterior. Está rezagado el tema de las pensiones vitalicias, hablo de mi comisión, ¿verdad? Del tratamiento de las pensiones vitalicias y si estas pensiones deben pagarse a exmandatarios que están sentenciados por delitos de corrupción. Bueno, lo que esperamos es trabajo legislativo en función de la ciudadanía y también que los procesos de fiscalización avancen. El país necesita un baño de verdad y también una autodepuración, porque se han presentado lastimosamente temas internos que han empañado la imagen institucional y que la Asamblea tiene que depurar. ¿Cómo retomar y mejorar la imagen de la propia Asamblea? Porque hemos visto quienes asambleístas que han salido, que han dejado de ser asambleístas. Los que están en campaña es justicia, es otra cosa, pero ¿cómo mejorar la imagen de la Asamblea? Cristina Reyes, ¿qué podría decir para mejorar la imagen y acercarla más a los electores? Trabajar en función de agendas ciudadanas y no de proyectos políticos. Esto ocurrió a lo largo de los últimos 5 años, diría yo. Recién en el año pasado, como que se retomó el trabajo, por ejemplo, acabamos de aprobar, y me dio gusto porque asambleístas vinculados al gobierno ratificaron el texto de la ley interpretativa que devuelve el derecho a los jubilados, que fueron estafados por el gobierno del expresidente Correa. Hay que sintonizarse con una realidad concreta y no con que el presidente, por ejemplo, el presidente Moreno, no entiendo, inexplicablemente vetó
el proyecto de ley y mandaba a nuestros viejitos jubilados a judicializar sus causas. Yo creo que si esta asamblea sintoniza con la realidad, y vendrán temas polémicos, estoy segura, hay algunas reformas. Pero vemos el tema del ex Procurador General del Estado, que salió ahora. Sí, eso es un juicio político, por ejemplo, que está rezagado. Otro juicio político que está rezagado, y no me explico por qué, y se lo he dicho a la señora presidenta de la Asamblea, es el que planteamos hace 8 meses a la ex canciller María Fernández Espinosa, que ha sido involucrada con el escándalo de Julian Assange en la Embajada de Reino Unido del Ecuador, en Londres, con no haber hecho nada por la crisis que viven nuestros hermanos ecuatorianos en Venezuela, y qué decir frente a la insensibilidad de los periodistas, los soldados de infantería, de marina y los 2 jóvenes de Santo Domingo que murieron producto de la narcoguerrilla en la frontera norte, y que no hizo absolutamente nada por estarse palanqueando para un cargo que finalmente obtuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy dicen de que se quiere palanquear también para ser secretaria de la OEA. ¿Hasta cuándo una persona va a abusar de recursos públicos, va a obviar sus responsabilidades y va a pasar de agache como que si no pasa nada? La censura al procurador, tarde, pero es una muestra también que la Asamblea Nacional puede tener una amonestación ética a estos malos funcionarios. Además es un llamado de atención y comprobar o demostrar cuando un funcionario no ha actuado como debía hacerlo, sí, aunque ya no esté en el cargo. Sí, además que no tiene como consecuencia la pérdida de su cargo, la destitución. Sin embargo, un juicio político que conlleva la censura de ese mal funcionario sí puede derivar ese expediente a la Fiscalía General si existiera también presunción del cometimiento de algún delito. Por eso que yo pido a la presidenta de la Asamblea que retome el juicio político contra el ex canciller, que ha abusado de recursos públicos y que ha tenido un comportamiento antiético, por decirlo poco. Y lo importante es que responda las inquietudes de todo un país. En el tema Assange, en el tema Venezuela, en el tema ecuatorianos en Venezuela, hay una serie de elementos que están en el aire y que ella no ha dado respuesta. Sí, si algo molesta también, Claudia, además de la corrupción que campea en este país, es la impunidad. Es que la gente diga, los malos se salen con la suya, los malos encuentran siempre una salida para defraudar el erario nacional, para defraudar a los ecuatorianos en el cumplimiento de sus funciones, y luego se instalan en un cargo internacional, les mandan a una embajada, por aquí no ha pasado nada, o esa memoria que se debilita con el tiempo. Entonces nosotros tenemos que marcar un precedente desde la Asamblea Nacional, y ojalá que este nuevo periodo que vamos nuevamente a iniciar nos sirva para marcar la cancha entre las cosas que se tienen que plantear como una prioridad, que en este caso es la lucha contra la corrupción sin cuartel. Y además no hay que olvidar que la legislatura es el principal poder del Estado, todo lo que significa el poder legislativo y todas las obligaciones que tiene. Y también la obligación es informar a la ciudadanía. Así es que muchísimas gracias a Cristina Reyes por acompañarnos aquí en Enfoques. Con ella hemos hablado de varios temas: su papel en el CAL, el significado del CAL para quienes no conocen tan de cerca cómo funciona el Poder Legislativo, pero también su trabajo en la Comisión, esa lucha permanente por los derechos de los trabajadores y por hacer que el IES sea lo que debe ser, el instituto que garantice pensiones jubilares y salud de quienes estamos afiliados y aportamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias nuevamente a Cristina Reyes por acompañarnos. Gracias a ustedes que semana a semana nos siguen en Enfoques. Esperamos sus comentarios en las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.